Miguel Ángel, el ponente de esta noche. Miguel Ángel Sánchez Valverde es licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, donde ejerció como profesor de cirugía durante algunos años. Posteriormente se desplazó a la Facultad de Murcia, donde actualmente es catedrático de la misma. En su trayectoria de investigación cuenta con más de un centenar de artículos publicados, de los cuales muchos de ellos han sido publicados en revistas de alto impacto. Y además cuenta con distintos libros también publicados, todos ellos sobre cirugía veterinaria. Y nada, comentar que ha sido también profesor de un gran número de cursos de posgrado y de formación continuada, así que nada, tenemos esta noche la gran suerte de contar con él para hablarlos un poquitín sobre la subluxación adlactosial en pequeños animales. Nada, comentaros que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis activar el micro, ¿vale? Porque ahora lo tenéis desactivado, podéis activarlo en cualquier momento y preguntarle las dudas, porque si hacemos que la charla sea pues, más interactiva y más interesante. Y nada, Miguel Ángel, te cedo la palabra ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Con el currículum suele pasar que cuando uno no lo necesita se va acumulando y cuando lo necesitábamos resulta que no venía, ¿no? Pero siempre me ha gustado el estar con la gente y sobre todo con gente con ganas de aprender, ¿eh? Y en estos casos, el que a estas horas de la noche haya gente conectada, pues es señal de que tienen muchas ganas de aprender. Eh, SECIBE se fundó ya hace unos cuantos años, creo que este congreso va a ser el 28º, ¿eh? Pero se hizo un parón de 2 años, o sea que tiene unos 30 años la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria. Y a los que estáis ya dentro de la sociedad, pues fenomenal, y los que no, pues que merece la pena el estar en la sociedad, el apuntarse a ella porque económicamente es barato y además se dan no solo este tipo de charlas, sino también talleres teórico-prácticos, más luego el congreso. Solo con el descuento que se obtiene en el congreso ya se paga la inscripción. Y luego hablaros también de que se ha fundado el Colegio Latinoamericano de Cirugía Veterinaria, CLACIV, ¿eh? En el cual a partir de este año se empezará a abrir la posibilidad de colegiarse y de obtener la colegiación y mediante el currículum y a partir de dentro de 2 o 3 años se empezará con la formación para los nuevos colegiados del Colegio Latinoamericano de Cirugía Veterinaria. Bien, vamos a hablar hoy sobre la subluxación adlontoaxial y yo le he puesto interrogantes, ¿tenemos alguna solución? ¿Eh? Y es importante, en primer lugar, conocer la anatomía de la articulación. Ahí os pongo una imagen de un esqueleto y os pongo una radiografía al natural. Eh, Os voy a ir diciendo las cosas que para mí son destacables. La primera es, fijaros cómo la apófisis espinosa del axis debe cubrir una parte del atlas. En este caso, en el montaje, cubre una pequeña parte, pero puede llegar hasta el 33% o 50% del atlas. Y esto lo digo porque luego comentaremos en el diagnóstico no hacer gamberradas. Entonces, fijaros lo que es la imagen y cómo la apófisis espinosa llega. Si observamos el atlas, es muy importante el saber dónde podemos anclar las fijaciones que luego vamos a ver, porque no tenemos, las alas son muy finas, es muy difícil poder anclar allí ni agujas ni tornillos, y si vemos el atlas desde la parte frontal, fijaros cómo el mayor grosor está en la zona de las articulaciones, donde se va a articular con el occipital y en la parte posterior donde se va a unir al axis. Las alas, como os digo, son muy finas y todo lo que es la cobertura, es decir, el arco,
y la base son también muy finas. Hemos dejado en esta pieza, fijaros, uno de los ligamentos, el ligamento transverso, porque la fijación del pivote del axis, o lo que llamamos el diente del axis, va a ser única y exclusivamente a base de ligamentos. Mirarlo desde la parte posterior, fijaros el grosor que tenemos aquí de hueso, donde sí vamos a poder anclar, pero fijaros que el resto del atlas es excesivamente fino y luego además tenemos toda la cisterna magna que nos va a ser muy problemático si nos introducimos en ella. Si analizamos el axis, fijaros la apófisis dorsal que tiene tan grande. Y si lo vemos desde la parte lateral, mirar esa apófisis espinosa y fijaros en la apófisis odontoides. Y luego mirar la zona donde articula con el atlas. Si lo vemos desde la parte frontal, mirar la apófisis odontoides y fijaros también dónde está el mayor grosor del axis, es decir, también en la zona articular. Por lo tanto, van a ser estas las zonas que nos van a permitir el montar allí una fijación. Y es importante el que lo sepamos para no desviarnos luego en la colocación de las fijaciones. Fijaros cómo al montar las articulaciones perfectamente, mirar cómo la apófisis dorsal del axis monta casi, en este caso, el 100% del atlas. En cuanto a la radiología, y pongo radiología y no pongo diagnóstico por imagen, porque normalmente en esta afección no vamos a necesitar la utilización de tomografía ni tampoco de resonancia. Podemos hacerla si queremos, pero la radiología va a ser suficiente para hacer un diagnóstico de esta afección. Muy importante, y lo digo siempre, primero, trabajamos siempre con animales que están anestesiados o que están con una tranquilización profunda. Y luego, fijaros cómo colocamos el cuello de forma que todo el cuello esté a la misma altura. En el momento en que permitamos que la cabeza apoye más el cuello, vamos a notar una distorsión de las vértebras cervicales que nos puede llevar a error. Por lo tanto, siempre bien colocado y siempre apoyado para que la columna nos quede completamente horizontal. Fijaros en la vista desde ventral, mirar cómo queda el cuello perfectamente conformado y estas espumas las podéis tener en diferentes grosores y las vais acomodando hasta tener el animal en perfecta horizontalidad. Esto nos hace obtener unas radiografías de muy buena calidad, porque el animal está tranquilo, está tranquilizado o está dormido y está bien colocado. Y volvemos otra vez a lo mismo. Fijaros la apófisis dorsal, es decir, la apófisis espinosa del axis, cómo casi cubre el 60% de la zona dorsal del atlas. Y esto es lo normal. Ahí tenemos lo normal. Habrá veces que veremos la apófisis odontoides, pero si la posición lateral está muy bien hecha, normalmente las alas del atlas nos impiden ver la apófisis odontoides en un animal normal, que no tenga ninguna afección. En cuanto a la posición ventrodorsal, fijaros, volvemos a hacer lo mismo. Es decir, colocamos al animal bien recto y lo colocamos y lo fijamos. Estos saquitos los venden. Nosotros en realidad los fabricamos. Es decir, una costurera nos hace los saquitos y los llenamos de arena de la playa. Y eso nos permite el poderlos colocar a los animales en cualquier posición y sujetarlos en cualquier posición. Y la imagen que obtenemos es esta. Fijaros cómo aquí sí que vemos la apófisis odontoides y cómo vemos la apófisis espinosa que monta sobre parte del atlas. Por lo tanto, esta es la parte más importante, es decir, poder localizar la apófisis odontoides, poder localizar
la apófisis espinosa del axis. La subluxación atlantoaxial es una patología de la articulación que se presenta normalmente en animales jóvenes, pero puede presentarse también en adultos. Pero son particularmente propensos los animales jóvenes y de razas miniatura. Es decir, nos lo vamos a encontrar en los caniches, nos lo vamos a encontrar en los chihuahuas, nos lo vamos a encontrar en los yorkies, etc. La mayoría de las veces, animales menores de un año. Imaginaros un yorkie, que muchas veces se presenta esta afección con 7, 8 meses de edad, un yorkie que puede pesar 1 kilo y pico, el tamaño con el que nos vamos a enfrentar a la hora de intentar resolver. En los adultos generalmente se debe a traumatismo el que se produzca esta subluxación o luxación, aunque parece ser que subyace siempre un problema previo en el cual hay una inestabilidad y el traumatismo es el que nos va a producir el problema. También hay traumatismos en animales de mayor tamaño que son, y por traumatismo lo que se produce es la fractura de la apófisis odontoides. Vuelvo a recordaros, fijaros cómo vemos la apófisis odontoides. Esta es una imagen normal, y cómo la apófisis espinosa nos cubre una gran parte del atlas. La articulación es muy peculiar, no existe disco intervertebral, por lo tanto es muy diferente a las demás. Permite la rotación del atlas y el axis, lo que equivale a la rotación de la cabeza, es decir, pueden girar la una sobre la otra, sobre ese pivote, y la mayor parte del movimiento de la cabeza viene dado por esa rotación. El C1 pivota sobre el diente, que lo tenemos aquí, la posibilidad de flexión muy limitada e importancia fundamental de los ligamentos. La mayor estabilidad de esta articulación se produce por los ligamentos que están dentro del canal, que van a ser el transverso, los alares, el de la apófisis espinosa y también el ligamento que une la apófisis espinosa del axis con el atlas, con la parte dorsal del atlas. Esa es la mayor fijación de esta articulación. ¿Cuál va a ser la etiología? Mirad, aquí os presento una imagen de una agenesia de la apófisis odontoides. Si la apófisis odontoides no se ha formado, no hay posibilidad de fijación de esa articulación y a la larga se va a romper el ligamento que une la parte dorsal de ambas vértebras. No es la condición más peligrosa, puesto que al no existir la apófisis odontoides no se va a golpear la médula en las flexiones, pero la inestabilidad es evidente. La rotura del ligamento dorsal junto con los ligamentos internos, esta sí que es más problemática, o la malformación de estos ligamentos que llega a romperlos. Cada vez que flexionan la cabeza, la apófisis odontoides se va a levantar y está golpeando la médula y puede a la larga producir una mielitis o una mielomalacia. La fractura de la apófisis odontoides también nos produce el problema y a la larga, si os dais cuenta, siempre lo que observamos es una rotura del ligamento dorsal. ¿Qué sintomatología nos vamos a encontrar? El dolor cervical está presente, yo he puesto en la mayoría, pero yo diría que en el 100% de los pacientes. Es decir, cuando intentamos mover el cuello, lo primero que notamos es dolor. Los déficits neurológicos son variables. A pesar de que está en la zona más craneal de la médula, sin embargo, la tetraplegia es muy infrecuente. Es decir, casi nunca suelen ser tetraplégicos, pero sí hay déficits neurológicos por la compresión que se produce sobre la médula. Esta es una zona en la que la amplitud del canal es grande y permite holgura para la médula, pero aún así se suelen producir lesiones aparatosas.
debilidad o paresia grave en los casos de mayor compresión. Fijaros, aquí tenemos un caso, este no es de los más graves, ¿eh? Pero mirar la cara de nuestro paciente, fijaros los ojos, la tristeza y la manifestación de susto y de miedo y la imposibilidad, no se puede mover prácticamente, es decir, está con las patas delanteras sí apoyadas, las traseras prácticamente no las mueve. Hay casos más graves. Este individuo no puede ni siquiera levantarse, está moviendo la cabeza, pero fijaros cómo los propietarios le han tapado las extremidades anteriores porque se estaba haciendo úlceras, ¿eh? Y entonces le han tenido que... Pero fijaros la condición de este animal, mirar el pelo, es decir, está tumbado, se orina encima, etc. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Hemos visto cuál era la condición normal de la articulación. Ahora fijaros en esta. ¿Qué es lo que notamos fundamentalmente? En primer lugar, que la apófisis espinosa del axis no se relaciona en absoluto con la parte dorsal del atlas. Y segundo, mirar el cuerpo del axis de donde vendría la continuación del diente, fijaros dónde está la base del atlas y sin embargo en la apófisis odontoides está levantada hacia dorsal, porque cada vez que flexiona se mueve la apófisis odontoides. Volvemos otra vez, mirar este caso. No hay relación de la apófisis espinosa del axis con el atlas. Mirar esta otra. Si yo miro esta radiografía, me dan ganas de pegarle al que la hizo. Porque fijaros la flexión de la cabeza que ha provocado. Y la apófisis odontoides se nos viene prácticamente al techo del atlas, comprimiendo la médula. Por lo tanto, ¿hay que hacer flexión? Si tenemos cualquier duda, sí, pero una flexión ligera. No podemos forzar hasta este punto la articulación, porque nosotros mismos vamos a agravar los síntomas. Mirad, nos puede parecer una duda. Hay un ligero, ¿verdad?, contacto de la apófisis espinosa con respecto al atlas, pero caray, no hagamos esta flexión. Hagamos una flexión ligera, porque ya vamos a ver que la apófisis dorsal, la apófisis espinosa del axis ya se separa. Es que aquí estamos provocando meter completamente dentro la apófisis odontoides contra la médula. Volvemos otra vez aquí, mirar. ¿Está anestesiado? Sí. ¿Le han puesto el tubo? Sí. Pero es que si no le ponen el tubo lo van a asfixiar, porque fijaros qué flexión han provocado. Si le han metido el morro en el cuello, casi en el pecho. Esto no, no. Normalmente en los casos de subluxación atlantoaxial, las radiografías sin flexión ya no suelen indicar que hay un mal contacto entre la apófisis espinosa del axis y la zona dorsal del atlas. Y como mucho podemos forzar un poquito la flexión, pero no hasta este grado. Podemos, y hay autores que hablan del tratamiento conservador. En general, no está aconsejado. Al existir, en la mayoría de los casos, incluso los traumáticos, un trastorno congénito en el cual hay lesiones de los ligamentos internos dentro del canal medular y del dorsal o la agenesia de la apófisis odontoides, lo mejor es no intentar el tratamiento conservador. James Denny recomendaba en algunos casos de traumatismos en perros grandes el que con confinamiento en jaula y collarín durante 3 o 4 semanas y antiinflamatorios se iba a resolver. A la larga, estos animales, al cabo de terminar ese tratamiento, volvían otra vez con la sintomatología. Es decir, se ha demostrado que no es válido un tratamiento conservador.
¿Qué tratamiento quirúrgico podemos hacer si no podemos con el conservador? Fijaros, hay un sistema vía dorsal y hay un sistema ventral, unos sistemas ventrales. El cerclaje dorsal es el primer sistema que se ideó, fue el primero. Actualmente todavía se puede utilizar y se utiliza, pero yo solo lo recomiendo para animales, para pacientes de gran tamaño. Es decir, cuando se ha producido una fractura de la apófisis odontoides y el perro es de gran tamaño y en un accidente ha perdido la unión de la apófisis odontoides. En general, actualmente preferimos la fusión ventral. En el caso de colocar el cerclaje dorsal, necesitamos un abordaje dorsal. Vamos a palpar la zona donde se cruza la cresta del occipital y podemos abarcar entre 3 y 4 vértebras, es decir, abarcando el atlas, el axis y 2 vértebras más. Hacemos la incisión de la grasa y el subcutáneo y tras incidir la musculatura nos vamos a encontrar con el atlas, la parte dorsal del atlas, y aquí tenemos el axis, la apófisis espinosa del axis. El abordaje es relativamente sencillo, no pasa como en otras zonas del cuello donde está profundísimo y tenemos que profundizar mucho en la musculatura. Aquí la musculatura es muy liviana. Prácticamente, si os dais cuenta, bueno, cogéis cualquier perro, las alas del atlas las podéis palpar y podéis palpar la apófisis dorsal del axis. Mirad, aquí lo tenemos en la realidad, fijaros, abrimos la zona y buscamos el rafe medio y tras localizar el rafe medio, mirar dónde tenemos la apófisis espinosa del axis y aquí tenemos el atlas. A este nivel, dorsalmente, no existe articulación, por lo tanto, no vamos a provocar una fusión de las articulaciones. Las articulaciones están ventrales, Por lo tanto, aquí lo único que vamos a pretender es fijar la apófisis espinosa del axis al atlas. Mirad, hacemos una perforación doble, perforamos y luego hacemos otra perforación en la apófisis espinosa del axis. Y ahora viene la parte complicada. Y es que este alambre debemos de pasarlo por debajo del arco del atlas para llevarlo a ambos lados y anudarlo a través de las perforaciones. Mirad cómo pasa el alambre. ¿Por qué os digo que yo solo lo utilizaría en animales de gran tamaño? Imaginaros un Yorkie, 800 gramos, 1 kilo, se da en jóvenes, donde tenemos que flexionar para pasar el alambre por debajo del arco del atlas. Entre que la apófisis odontoides, al flexionarlo, se está levantando. Entre que ya tenemos daño. Entre que tengo que pasar el alambre. Lo único que puedo provocar es daño en un animal pequeño. Por lo tanto, en un animal grande es válido, pero no en un animal pequeño. Mirad, hemos pasado ya el alambre y ahora lo que hacemos es ese anudamiento a través, por debajo del arco del atlas y a ambos lados lo hemos pasado por los orificios del axis. ¿Qué estamos rememorando? Hemos dicho que siempre se rompe el ligamento que une la apófisis espinosa del axis con el atlas, con el arco dorsal. Vale, lo que estamos haciendo es rememorar ese ligamento. Problema, lo que decimos. Primero, son animales solo en animales grandes. Segundo, el alambre a la larga se puede romper, porque casi siempre por estrés a lo largo del tiempo se puede romper. Y el nylon no lo vamos a poder pasar por debajo del atlas. Va a ser muy difícil. O empleamos un pasadazos, con lo cual estamos comprimiendo más. No obstante, este sistema lo hemos utilizado. Ahí tenéis
la formación de los arcos, y fijando la parte dorsal del atlas a la zona del axis. El otro sistema es lo que llamamos fusiones ventrales. Y ahora lo que hay que buscar es con qué sistemas podemos hacer esas fusiones. Lo primero que necesitamos hacer es un abordaje ventral. El abordaje ventral, fijaros, hemos dicho que la flexión era muy mala y que en el caso del abordaje dorsal yo necesito para hacer la fijación una flexión y la flexión no es buena. Sin embargo, en el abordaje ventral, fijaros, lo que tenemos es una extensión, con lo cual el movimiento de la apófisis odontoides es justamente el contrario y el que relaja la médula. Siempre, mirar, sacos, estiramos bien el cuello. Aquí tenéis el posicionamiento de varios animales para la cirugía. Vamos a hacer un abordaje. Siempre que operamos el cuello, yo siempre digo que si hay una parte que es mala para la cirugía, es el cuello. Es decir, en el cuello tenemos arterias, venas, nervios que pasan de la cabeza al tronco. Tenemos todo el digestivo, tenemos todo el respiratorio. Es decir, es la peor parte. En cuanto a la localización, fijaros que siempre los puntos de referencia para el abordaje van a ser siempre las alas del atlas, que nos marcan la primera vértebra, y la vértebra sexta tiene una conformación de las apófisis laterales que es diferente, son más puntiagudas. Con lo cual, fijaros, a partir de la 1 y entre las 6 no nos quedan más que 1, 2, 3 y 4. Es decir, que así como en otras zonas tenemos que marcar a ver si estamos en posición o no, en la zona del cuello es fácil. Y aquí nos vamos a centrar en la zona más craneal. Vamos a abrir en la zona ventral, como vemos aquí en esta imagen, y vamos sobre todo a abrir el esternoioideo, es decir, vamos a separar, mirar dónde tenemos el atlas, esta segunda sería el axis. Disecamos bien la grasa y nos vamos directamente. Problema, tenemos el laríngeo recurrente, que va a llegar hasta la zona de la laringe. Tenemos arteria vena también. La tráquea o la laringe la vamos a tener que separar siempre y hacia el lado izquierdo. Y llevarse la tráquea muchas veces en la parte posterior es más fácil, pero la laringe hay que separarla bien y sin forzarla. Y luego tenemos otro problema y es que nos vamos a encontrar, aquí veis, tenemos la tráquea, en esta parte de aquí tenemos la laringe, fijaros arteria y vena, que tenemos que tener cuidado porque lo que os digo, el cuello es terrible, y hacemos la separación en la zona media hasta localizar la base del cuerpo del axis y la parte ventral del atlas. Separamos también el longus coeli. Os decía que había también otro problema y es a este nivel el tiroides. La tiroides hay que respetarle la vascularización. Sin tiroides se puede vivir, pero el problema en los perros es que las paratiroides van incluidas en el tiroides y comparten la vascularización. Si rompemos la vascularización de la tiroides, las paratiroides van a necrosarse y la falta de las paratiroides es incompatible con la vida. Por lo tanto, lo único, fijarnos dónde está el tiroides y respetar completamente toda la zona. Bien, os pongo otra vez la palpación de la LC6 y de la 1 y donde vamos a hacer nuestra incisión es a este nivel. Mirar dónde tenemos la laringe, el iloides, que vamos a tener que separar. ¿Y por qué hacia la izquierda? Pues porque el esófago está a la izquierda y así lo llevamos todo hacia ese lado. Esa va a ser la zona. Aquí tenemos ya nuestra articulación. Estamos ya llegando. Miotomía del esternotiroideo en la realidad. Ahí tenemos al perrito. Mirar dónde está la tiroides.
hay que respetar su vascularización y ya vamos a la apertura de la articulación. Mirad, aquí tenemos el axis y esto es el atlas. Fijaros que a nivel dorsal no hemos intentado buscar la articulación. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer una fusión de la articulación. En la parte dorsal no hay articulación. Las articulaciones están ventrales. Y si quiero una fusión, es decir, una artrodesis del atlas con el axis, lo primero que tengo que hacer es limpiar el cartílago articular, porque ahí sí hay articulación. Y si quiero la fusión, tengo que limpiar. Mirad, aquí estamos quitando los cartílagos articulares. Tratamiento mediante tornillos. Hemos visto cómo el axis tiene una rebaba ventral que conecta directamente, y aquí la tenemos, esa formación ósea, y conecta directamente con el atlas, que lo tenemos aquí. Y lo que vamos a hacer es, una vez quitado el cartílago, hacer una perforación hacia la articulación del atlas y la colocación de un tornillo en un lado y otro tornillo en el otro. ¿Cuál es el problema? En perros pequeños, ese reborde del axis es muy pequeñito y muchas veces cuando intentamos hacer la perforación, aunque el tornillo sea de 1,1, ese borde se rompe. Y una vez roto el borde, ya no tenemos fijación para los tornillos. Por lo tanto, la precaución y la introducción de los tornillos tiene que ser muy, muy, muy meticulosa, como si estuviéramos reparando las fracturas de la cara, de nuestros animales, etc. Pero, como os digo, se puede hacer. Mirar ahí los dos tornillos, fijaros cómo están, pero fijaros que casi nunca conseguimos colocar los dos tornillos en una misma dirección. Mirad cómo se diferencia. Este está muy bien metido, ¿verdad? Este otro se ha inclinado y se ha ido dorsalmente, ¿eh? Aquí lo tenemos, fijaros cómo conseguir en esa posición que los tornillos vayan en paralelo divergentes es muy, muy, muy difícil, ¿eh? Pero ya tenemos un sistema para formar la artrodesis. Difícil. Fusión ventral con cemento. Normalmente cuando se nos rompen ese reborde en el cual tienen que entrar los tornillos, optamos por hacer la fusión. Ya tenemos realizada la extirpación del cartílago articular y ahora nos podemos dedicar a poner fijaciones en el axis y fijaciones en el atlas y colocar, ¿verdad?, tornillos o agujas de Kirchner que nos van a servir de armazón para poner el cemento óseo que nos va a fijar. En definitiva, estamos haciendo un encofrado, ¿eh? El problema es el que hemos visto al principio en la anatomía, es decir, dónde colocar esos tornillos o dónde colocar esas agujas. Tenemos que ir a buscar esas zonas más gruesas donde están las articulaciones para poder introducir allí el metal y que no nos produzca daño a la médula. Lo que os digo, podemos hacerlo mediante tornillos o podemos hacerlo mediante agujas. Introducir las agujas, que pueden ser más finas que los tornillos, es más fácil. El problema de las agujas es que las agujas hay que doblarlas, mientras que los tornillos, la fijación del cemento puede hacerse a la cabeza. Por lo tanto, podemos utilizar tornillos que son muy difíciles de orientar, ¿eh?, y de pasar, o podemos utilizar agujas finitas que nos es más fácil, pero que las tenemos que doblar. No las podemos dejar así. Y ahí es donde yo tengo el mayor miedo. Es decir, doblar las agujas de acero, aunque sean finas, son duras y por lo tanto tenemos que hacer fuerza sobre el atlas y sobre el axis. Aún así, veis, podemos con mucho cuidado el realizar ese encofrado que luego cubriremos de cemento óseo. Y nos va a quedar esa fijación, como tenemos aquí, cemento óseo y las agujas
a las zonas articulares. Estamos creando también una zona o sea, una forma de fusión, de artrodesis entre las dos articulaciones. Actualmente han salido unas placas bloqueadas y aunque no me gusta hacer propagandas, estas placas, estas pequeñas placas, son de beta implants. Fijaros que son placas bloqueadas, es decir, el tornillo va a ir atornillado sobre la placa y sobre la pieza ósea, que es lo que es el sistema de bloqueo, pero si os dais cuenta, cada uno de los orificios está orientado de una forma diferente. Es decir, la orientación de cada uno de los orificios va directamente a las zonas donde mayor cantidad de hueso. Ya no nos podemos equivocar. Colocamos la placa y sabemos que la dirección que tiene que llevar nuestra broca es la dirección que me está marcando. Es decir, sobre estos roscas colocamos una guía que se enrosca perfectamente, nos da la dirección de la broca, sacamos la broca, sacamos la guía y colocamos el tornillo. Estas placas, fijaros el tamaño, desde este tamaño, que es el mínimo, mirar, eso es 1 céntimo, hasta los tamaños para perros grandes. Es decir, las tenemos en todos los tamaños. Y fijaros, ¿veis? Los agujeros van orientados diferentes y van orientados a las zonas donde mayor cantidad de hueso hay en las dos vértebras, tanto en el atlas como en el axis. Estos son los cálculos que realizan. Tenemos la posibilidad de todos esos modelos que hemos visto, normalmente se adaptan al 95% de los pacientes, pero hay un 5% en el que o necesitaría una un poquito más grande, una un poquito más pequeña. Si se le mandan las radiografías a Beta Implants, ellos hacen todo el cálculo de la dirección de los tornillos y nos mandan las placas ya preparadas para colocarlas. Y las mandan con una representación del atlas y del axis de ese mismo perro sobre el que hemos mandado las radiografías al 100% y para que nosotros probemos si se adapta perfectamente la placa o no. Mirad, aquí tenemos la resolución con una placa mínima. Aquí tenemos otro caso y aquí otro caso. Esta es un pelín. Y aquí es la de mayor tamaño, para perros de gran tamaño. Es decir, las estamos colocando por ventral. Hemos hecho el mismo bordaje que hemos hecho para las dos ventrales anteriores. Y lo único que hacemos es quitar el cartílago, colocar nuestra placa, a perforar con las guías y a atornillar. Fijaros la preparación. Este es un perro chihuahua que se mandó para que fabricaran la placa. Hacen toda la visión en 3D de lo que es el axis y de lo que es el atlas y luego la colocación de la placa. Esto es una resonancia, no se ve bien porque la placa y los tornillos impiden la buena visualización, están interfiriendo. Pero fijaros en las radiografías cómo ha quedado perfectamente unida. Por lo tanto, ¿qué tenemos actualmente? Y era la pregunta que nos hacíamos al principio. ¿Tenemos ya solución? Tenemos varias soluciones. Lo único que hay que saber es cuál aplicar en cada caso. Es decir, en todos los casos pueden ser diferentes. En los perros grandes podemos hacer esa fijación mediante cerclajes dorsales. En los perros más pequeños podemos irnos a las zonas más ventrales, es decir, a los 3 tipos de fijación ventral. El sistema de los tornillos es el más sencillo, no necesitamos más que 2 tornillitos, pero en animales muy pequeños se nos suele ir el reborde del axis. La fijación mediante cemento suele ir bien y la fijación mediante placa, que es la última que hemos visto.
Si yo me tengo que tirar actualmente a por un sistema en los animales de pequeño tamaño, me voy a por la placa bloqueada. También es cierto que yo a lo largo de todo mi tiempo de traumatólogo siempre me han dicho que he sido muy plaquista. Es decir, que a mí me gustaban las placas, he utilizado muy poco los clavos acerrojados, he utilizado los clavos muy poco, los cerclajes me dolían muchísimo, porque el mejor cerclaje es el que cuando das la última vuelta se ha roto, ¿eh? Y hay que volver a ponerlo. Entonces, pero siempre he sido muy de placas, ¿eh? Desde las placas de AO hasta las placas actuales, ¿eh? Las placas de bloqueo me parecen una auténtica maravilla, ¿eh? En cuanto al posoperatorio, restricción del movimiento, siempre, analgesia y vendajes ferulados. Fijaros, siempre se había dicho anteriormente que, bueno, es que le duele. No, da lo mismo. Si le duele, no apoyará o no se moverá. Vamos a ver, con los sistemas que tenemos actualmente de fijación, de cuidado de los animales, etcétera, dejar que a un animal le duela para que no apoye me parece una auténtica gamberra, ¿eh? Es decir, la analgesia es fundamental. También es cierto que muy cómodo un perro no va, ¿eh? Es decir, que fijaros cómo le hemos fijado todo el cuello para que no haya posibilidad de movimiento, ¿eh? Por lo tanto, restricción del movimiento, analgesia y vendajes ferulados. Pero fijaros, esto es 12 días después de intervenido. Este animal no caminaba. Y mirar cómo al ver a su dueña se lanza, ¿eh? Parece que no está estable, pero este está operado mediante una placa bloqueada, ¿eh? Es decir, ¿tenemos soluciones? Pues sí, ya tenemos soluciones. Bien, estos son libros que yo tenemos publicados aquí en la cátedra y que pasamos a nuestros alumnos, los tienen en PDF. ¿M? Y si venís a Murcia, pues qué menos que tomarse un helado en la Plaza de Santo Domingo o una marinera en la Plaza de las Flores, ¿eh? Y los que vengáis y nos avisáis, pues os acompañamos, porque siempre estamos dispuestos a tomarnos un helado o a tomarnos una marinera con nosotros, ¿eh? Sobre todo Juan. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención, ¿eh? Me dijeron que no fuera muy pesado, que lo hiciera en unos 40, 45 minutos y creo que no me he pasado, ¿no, Belén? Muy bien, Miguel Ángel, lo has hecho genial. Vale, ok. Nada, agradecerte la verdad que esta charla que es súper, súper interesante. A mí yo no hago nada de, ni de trauma ni neuro y la verdad que me parece un mundo fascinante a la vez que complicado. Así que la verdad que me ha gustado muchísimo. Y nada, si tenéis cualquier duda o pregunta, es el momento. Sí, simplemente conectáis vuestro micrófono. Hola. Angélico. Sí. Eh, pues es que yo últimamente estoy viendo esto en muchos perros mayores, o sea, mayores de 3, 4, 5, 6 años. Ujú. Muchos. Y bueno, de hecho en uno tengo, no se lo digáis a nadie, pero claro, era un Yorkie de 9 años con dolor cervical que empezaba a tener tetraparesia y pensé en una hernia. Y bueno, le miré las radiografías simples, no me fijé dónde debía fijarme y le hice una mielografía. Y, o sea, que le tuve que flexionar el cuello mucho. Y curiosamente siguió vivo, de hecho está curado. Y tengo pues si la quieres como Museo de los Horrores, como lo que jamás se debe hacer es hacer una mielografía en un perro que pueda tener una subluxación oral taxial, porque le tienes que flexionar el cuello y claro, provocas una, pero incluso a veces eso sale bien. O sea, aparte que a los perros tenemos que matarles más que otra cosa. Luego, me gustaría preguntarte tu experiencia, no sé si lo has dicho, en tratamiento conservador en animales que solo tienen dolor.
Vamos a ver. Una de las cosas es, tú decías, se me presentan animales de 3 4 años. Lo hemos comentado, es decir, lo que queda detrás es el que hay un déficit, ¿eh? Y normalmente suele ser de los ligamentos y puede manifestarse con mayor edad, ¿eh? Os he metido o he tratado de meteros mucho miedo con la flexión, pero hay una cosa, no sé si veis mis manos, sí, vamos a ver, mirar, el canal a nivel cervical es muy grande y aunque yendo hacia arriba la apófisis odontoides puede chocar con la médula, a veces la médula se desvía a un lado o a otro, con lo cual la apófisis odontoides puede llegar a tocar la parte dorsal, pero la médula se ha desviado, ¿eh? Tener en cuenta que en el cuello la zona, el canal medular, es el más grande de toda la columna vertebral. De forma que hay muchas veces que incluso fracturas de las vértebras cervicales no las tratamos, ¿eh? No las tratamos porque sabemos que poniéndoles collarín y manteniéndolo no va a afectar a la médula, ¿eh? Sin embargo, en otras ocasiones he visto mielopatías provocadas por compresiones, etcétera, y por lo tanto yo siempre prefiero fijar. El tratamiento conservador, este autor del que precisamente te he hablado, Hamish Deni, con Hamish Deni lo conocí personalmente, él tiene miedo, ¿eh? Es decir, nos pusimos en contacto cuando los dos teníamos 30 y tantos años y los dos tenemos una voz tan profunda que él creyó que yo era un viejo y yo creí que él era un viejo. Y resulta que cuando nos conocimos teníamos los dos la misma edad, teníamos 30 y tantos, 40 años, ¿no? Y después de hablarlo mucho con él y de verlo y de hablar sobre el tema, etcétera, al final, al cabo de 3 o 4 años, me dijo, mira, todos los que he tratado de forma conservadora, a la larga, los problemas ligamentosos han hecho que vuelva a reaparecer otra vez el problema. Y al final he tenido que meter cirugía, ¿eh? Es una experiencia en tratamiento conservador de James Deni. Yo no es que opere por operar, ¿eh? Es decir, si puedo evitarme una intervención quirúrgica, me la evito si tengo otro tratamiento, pero en realidad soy resolutivo. Una de las cosas que siempre digo a los que nos dedicamos a la cirugía, es decir, yo no paso consulta de médica, no paso de parasitarias, no vacuno, ¿eh? Yo solo hago cirugía. Lo peor para un cirujano es aprenderse el nombre del propietario y aprenderse el nombre del perro. Eso significa que han venido a verte muchas veces. Y eso no es bueno. Es decir, a mí me encanta cuando dicen, ¿se acuerda usted de mí y de mi perro? Pues mire, no. Vinimos hace 8 años, digo, qué maravilla. 8 años que no me han dado problemas, ¿eh? Es decir, prefiero dar un sistema resolutivo en el cual, si puedo, lo vea para quitarle los puntos, para ver cómo evoluciona, darle la rehabilitación y no volver a ver al perro nunca más, ¿eh? Es mi forma de pensar, ¿eh? Es mi forma de pensar. Ahí te digo que soy yo, ¿eh? ¿Vale? ¿Contesta a tus preguntas? Muy bien, que no había apagado el micrófono. Bien, bien. Ujú. Ok. Muchas gracias. Vale, ¿hay alguna duda más? Comentan por el chat, Miguel Ángel, si has tenido algún caso con tos posquirúrgica después de utilizar la fusión vertebral con metacrilato. Eh, Sinceramente, no, no. Con tos, no. Pero hay que ver que hay que poner el cemento en su justa medida. Es decir, comprendo que si pones un pegotón de cemento muy grande y eso está comprimiendo la laringe, vamos a tener tos. Pero habéis visto que el sistema que empleamos es muy planito, ¿eh? Eso es como si intentas, yo lo llamo un encofrado porque es como hacer una casa, ¿eh? Es decir, ponen los hierros y luego echan el hormigón. Si pones hormigón, una gran cantidad de hormigón, le estás quitando altura al piso, ¿eh? Entonces hay que ponerlo en su justa medida, ¿eh? Que sujete, pero que no me afecte al resto de las estructuras, ¿eh? ¿Vale? Dime, ¿hay más en el chat?
No, en principio no, preguntan sobre la charla, que dónde se puede ver después. Bueno, Ujú. dicen que muchas gracias. Y nada, la charla, bueno, ¿hay alguna duda más? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión? Vale, sí que me preguntan, bueno, te dan la enhorabuena por la exposición y querían preguntarte por un método de ganchillo. Quería preguntar lo estoy leyendo, quería preguntar por un método de ganchillo. Eh, Perdonar la broma, el que me lo haya hecho es ER, no sé quién es. Yo el ganchillo lo empleo para las Esperanza, bufandas. ¿eh? para Lo fijación empleo- dorsal. No, no he Ganchillo para empleado. fijación dorsal. No, no, no lo he empleado. No lo he empleado. Sí, sé qué método estoy diciendo. Son los ganchos que se fijan en la parte craneal del atlas. No lo he empleado. Y pasar esos ganchos me parece súper difícil. ¿Mm? Si ya es difícil pasar el alambre, ¿mm? No, no lo he empleado. Vale, pues en Además, principio, eso me lo estaba diciendo Esperanza. Esperanza, Esperanza, que te conozco. Aunque no te vea, sé quién eres. Esperanza Ribes. Esperanza Ríos, sí. Pues Vale. en principio, que dice que no puede activar el audio, que Es por que eso no puede pregunta todo. activar el audio. Vale, vale. Es que Esperanza y yo nos conocemos mucho. ¿eh? Mm. Bueno, ¿alguna pregunta Pues nada, más? en principio por el chat no hay más preguntas. Si alguien tiene ¿Lo, alguna duda puede activar el micro. lo subís a la red o...? Sí, iba a decir, mientras, si alguien se anima a preguntar, mientras deciros que todas estas charlas que hacemos se quedan grabadas y luego cuando las edita nuestro informático las sube a la web del SECIBE y de todas formas también en las redes sociales se anunciará o se dirá cuando están subidas. ¿Vale? O sea que se pueden ver a posteriori porque quedan guardadas. Muy bien. Bueno, Vale, pues en pues principio no hay más dudas. Repetí, nada, Miguel Ángel, la verdad que muchísimas, muchísimas no. gracias por tu charla. Nos ha encantado, yo creo que a todos. Ha sido muy, muy didáctica, muy amena. Y felicitarte, darte la enhorabuena y agradecértelo de nuevo. Y Muchas nada, decirte que te gracias. dejamos ya ir a cenar, No. pobre. Muchas gracias en primer lugar a la directiva de SECIBE, que todavía, a pesar de que yo ya llevo mucho tiempo que no estoy en la directiva, todavía se acuerda de mí, ¿no? Hombre, Y luego muchas gracias a todos los que escuchan, porque es un placer el saber que hay veterinarios que a estas horas, después de salir de la clínica, están todavía pendientes de aprender, de aprender, de aprender. Eso a mí es lo que me llena. ¿eh? muy Ángel, bien. muy buenas noches. Pues Belén, nada, buenas noches a más bien. todos y nada, buenas noches, Miguel Ángel. Deciros que eso, iremos haciendo estas charlas aproximadamente una vez al mes y las promocionaremos tanto por redes sociales, que será donde generalmente las veáis, y animaros a que os conectéis y si cualquiera quiere también participar, abrimos a todos esta participación. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Miguel Ángel y buenas noches. Buenas noches. Ok. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.